Estamos con Eugenio de Medina, analista político, para hablar de estos asuntos. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenas tardes. Gusto estar con ustedes. La caída es sistemática. Sí. Desde que, porque empezó muy bien, claro, con muchísima popularidad, pero la luna de miel duró poquito. Sí, claro, por supuesto. Bueno, era esperable que durara poquito si estamos hablando de un presidente que ya partía con una oposición mayoritariamente dura en el Congreso y que había llegado, pues como todos sabemos, con algunos votos prestados a tenor de lo que han dicho los propios PBCausas. Pero yo quisiera centrar mi comentario más que solamente en hechos puntuales, en algo de fondo. Tú leíste algo interesante en las encuestas, Pamela, que dice: el presidente se le reconoce que es concertador, que es dialogante. Bueno, yo les quiero decir mi hipótesis de trabajo. Yo creo que al ciudadano peruano eso le importa, sí, solo sí ve en el presidente algo mucho más importante para el ciudadano, que alguien que gobierne, que esté al mando de la nave. Y yo creo que la sensación que hay es que el presidente no está gobernando como se quiere que se gobierne, ¿no es cierto? A veces ese tipo de gobierno puede pasar por la concertación y el diálogo, y a veces no, pero son acciones de gobierno que de repente a algunos sectores no nos puede gustar ese tipo de gobierno porque preferimos el diálogo, preferimos el intercambio de opiniones alturadas, pero a muchos de nuestros compatriotas creo que sí les interesa una forma de gobierno que les dé seguridad. Por ejemplo, hablando de seguridad, los avances en seguridad la población no los está sintiendo, eso es claro, ¿cierto? Los avances en economía, parece que estamos siguiendo los coletazos de lo que venía anteriormente en el gobierno anterior. Y así pudiéramos estar mirando, repasando sector por sector, y no estamos viendo realmente cambios importantes, por lo menos actitudinales, ¿no es cierto? Porque pienso, ¿no? En 6 meses es posible mostrar resultados cuando venimos de 5 años, como han dicho los analistas, de piloto automático, en que la economía peruana, pese al contexto global, se ha mantenido, pero, digamos, o sea, seis meses... Se ha mantenido o no se ha mantenido mal, hay que decirlo, claro. ¿Ya? Pero yo creo, Pamela, que la gente no solamente busca en el presidente actos de gobierno y resultados. Me concuerdo contigo, en 5 meses no se pueden dar, o en 6 meses, pero sí pueden esperar cambios actitudinales, ¿no es cierto? O sea, más actitud de liderazgo y menos timorato frente a muchísimos temas que he enfrentado, ¿no? Ajá. Por ejemplo, yo acabo de estar en Centroamérica y veo, por ejemplo, en Honduras, el presidente de la República se pone al frente de la lucha anticorrupción y de la lucha antinarcotráfico. Y cuando tiene que trasladar a penales de baja seguridad a otros de alta seguridad, él sale a dar la cara y lanza mensajes y todo lo demás. O sea, el encarnar, ¿no?, un cambio de cosas. O sea, de repente no están los resultados dados, pero ya la gente dice, pero estamos cambiando. Y eso no se está mirando ahí, ¿no? Algunos incluso peligrosamente están comparando el gobierno del presidente Kuczynski con una suerte de tercer belaundismo. Y para muchos sabemos que la palabra belaundismo recuerda a un gobierno que no gobernaba, ¿no? Blandengue, ¿no? Sí, ¿no es cierto? ¿Tú crees que el electorado peruano tiene una tendencia más al autoritarismo que a estos atisbos de diálogo? Yo quiero ponerlo en contexto porque no quiero que mis palabras puedan avalar intentos de gobiernos que pasen por encima de las leyes y cosas así, que no es mi intención. Yo creo que es más bien el momento actual del mundo, ¿no es cierto? En Estados Unidos lo acabamos de ver, lo estamos viendo en Europa. Creo que la gente necesita que sus gobernantes gobiernen, ¿no? No sé si llamarle autoritarismo, yo prefiero llamarle mano firme, ¿no es cierto? Pero en países como los nuestros se necesita. El presidente lamentablemente no parece estar presente, ¿no es cierto? Y no parece tener lugartenientes que estén totalmente presentes. Más bien da la sensación de que no le ocasiona ningún problema ceder un poco de poder, cogobernar con las concesiones que han hecho con el fujimorismo, que también es un tema que se le ha criticado, ¿no es cierto? Sí. En esta actitud dialogante, conciliadora, ha ido cediendo espacios importantes a figuras del fujimorismo. Entonces la gente dice, oye, ¿quién gobierna, el fujimorismo o Pedro Pablo Kuczynski? A ver, Romero, yo le quiero decir una cosa. Yo creo que el presidente no puede combatir al fujimorismo de igual a igual, porque sería una lucha fratricida, incluso entre dos grupos que comparten de alguna manera la misma plataforma ideológica, más o menos, ¿de acuerdo? Pero sí creo que el presidente podría cambiar de estilo y podría ponerse al frente de ciertas cosas. Por ejemplo, no tenemos muy claro qué es lo que el presidente tiene como líneas maestras de su gobierno. Lo que sí hemos visto, por ejemplo, es una defensa
total con el ministro Saavedra, que la perdió, estaba perdida esa ficha. O sea, yo creo que ahí desperdició capital político. Y mira tú, yo sé pasó la factura. Yo sé que muchos creen distinto que yo, está bien, algunos estábamos por una de las dos posiciones, yo estaba realmente por la salida del ministro, otros estaban a favor del ministro, perfecto. Pero al final ha salido desgastado, o sea, no ha salido fortalecido. Estuvo mucho rato demasiado, tras las cuerdas, ¿no demasiado. O sea, era una cosa que no podía ganar y un político tiene que saber qué batallas librar, ¿no es cierto? Perder las menores y reservar capital político para las importantes. Yo no sé todavía, por ejemplo, el tema del agua se supone que es un gran tema de Pedro Pablo Kuczynski. En 5 meses tenemos alguna señal de por dónde él quiere ir para cambiar ese tema del agua, que además tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver en Huaycán, claro, y todos estos temas de la irracionalidad del crecimiento. Porque por ejemplo, el tema del agua en gran medida se explica porque hay muchas poblaciones como estas a las cuales es difícil llegarles con agua, ¿no? Entonces, todo está entrelazado, no hay una política de desarrollo urbano, no hay una política nueva de desarrollo de agua potable, no se sabe si va a haber inversión privada en ese sector, pareciera que estamos un poco en medio. Acaba de ocurrir lo de Odebrecht, por ejemplo, y hemos visto que el presidente se pone un poco de costado, ¿no? Eso también le pasa factura. El tema de Odebrecht, ¿alcanza a este análisis que se ha hecho, al análisis que ha hecho la población? O sea, relaciona el presidente Pedro Pablo Kuczynski, no puede estar ajeno a todo este engranaje de coimas y pagos y sobornos, habiendo sido ministro y premier durante uno de los 3 gobiernos que se han señalado están involucrados. Yo creo que una parte de la población sí ve la vinculación, ¿no es cierto? Pero yo creo que la gran mayoría de la población, no sé si llega a ese nivel de análisis, pero sí entiende que hay una actitud blandengue del presidente respecto de este problema, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece, y creo que hay muchos que concuerdan conmigo, es inaudito que acá todavía Odebrecht siga haciendo negocios. Hay un viceministro en Colombia que ya admitió y que ya se ha sometido a la justicia a cambio de beneficios penitenciarios, claro, ¿no? Claro, admitir el delito. Claro. Aquí todavía no pasa nada. En Ecuador ya se embargó todos los bienes, ¿no? Ya se incautó material de las oficinas. Y aquí no pasa nada. No pasa nada. Y el tema de Puente Piedra, que después ustedes quieren tocar conmigo, sí, es una de las ramitas de esto, ¿no es cierto? Porque lo que perfectamente podría hacer el Estado peruano es paralizar todos los negocios de Odebrecht. Ahora, ¿es viable, Eugenio? Porque ayer conversaba con un grupo de amigos y decían, paralizarlo es imposible porque son obras que se tienen que hacer. No es imposible. Entonces alguien decía, transparentar, auditar, porque si son obras sobrevaloradas, como ha venido operando Odebrecht, ¿cómo vas a dejar que te sigan robando? Exacto. Cuando ya admitieron que soy un corrupto? Exactamente. ¿Es posible auditar, transparentar cuentas y decir, me estás robando? O paralizarlas y decir, no va más. No, yo no he dicho paralizarlas en el sentido que no va más. Ajá. No, yo lo que he dicho es paralizarlas en el sentido de paralizar el negocio. Ya. ¿No? Yo paralizaría todas las concesiones de Odebrecht y haría un arqueo. Claro. Para empezar, Ajá. Yo en un artículo del día sábado preguntaba, ¿alguien sabe cuánto ya recuperó Odebrecht de Vías Nuevas de Lima? Que se le dieron 30 años, nadie sabe por qué se lo dieron, no sé si había un modelo financiero que todos conozcan, no sé si había un análisis previo que son, digamos, para que se me entienda un poquito mejor. Para sacar asociaciones público-privadas donde nosotros entregamos por 30 años infraestructuras de millones de dólares, hay protocolos técnicos que los economistas conocemos, algunos economistas al menos. Esos protocolos se han cumplido, sabemos cuándo sabemos si esos 30 años son mucho tiempo para que recupere la inversión. Ayer había un cálculo sobre eso, lo veía en algún programa que decía que eran 5 años. Después de 5 años iba a ser ganancia pura. Bueno, yo quisiera algún pronunciamiento en realidad, por ejemplo, de Invermed, que en teoría es el órgano regulador de la Municipalidad de Lima, que tendría que estar detrás de las 2 grandes concesiones de la Municipalidad de Lima, porque esto no son concesiones que están en el marco de Ocitran, están en el marco de Invermed. Entonces, sería fantástico que Invermed nos mostrara exactamente cuánto es lo que han recuperado, cuánto es lo que falta, y si faltan, como tú dices, 5 años, pues entonces perfectamente pueden seguir recuperando su inversión sin el peaje de Puente Piedra, ¿no es cierto? Entonces, por eso te digo, pero vamos al asunto de fondo, Pamela. Sí. Estamos nosotros defendiendo los negocios de un corporativo que ya está descalificado para hacer negocios en 11 o 15 países de América Latina. El presidente Kuczynski lo que dijo fue, ¿cómo vamos a sacar a Odebrecht? Porque si al final se demuestra que no son culpables, y esto fue como que
Sí, ellos mismos están admitiendo el delito y ya están presos. Perdón, hasta donde yo entiendo, ¿No? que no soy abogado, las confesiones eximen Confesión de pruebas de parte, superiores, ¿no es cierto? Relevo de prueba. Exactamente. Entonces, ¿no? claro, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esas cosas debilitan la imagen de un presidente, ¿no es cierto? Porque entonces ya genera algo más grave todavía. O sea, yo podría decir, si estuviera opuesto al señor Kuczynski, diría, ¿y qué está defendiendo el señor Kuczynski? ¿Cierto? Por aquí hay dos cosas muy fáciles, lo voy a decir en lenguaje criollo, ¿no? O se tienen las agallas para actuar y paralizar las cosas y comenzar a negociar en una posición de poder como Estado y decir, bueno, yo te paralizo las cosas, ahora si quieres negociamos todas las concesiones, ¿no? Pero no es que vas a ganar, vas a perder menos, porque tú ya perdiste, o sea, estás descalificado, ¿de acuerdo? O sea, transparentar cuentas, ver en cuánto está y avanzar. Transparentar cuentas, pero ojo, desde una posición, insisto, de poder, porque cuando ya hay una de las partes que ya incurrió en delito, ya no está en posición igual que negociar con la otra. Claro. O sea, discúlpame, ¿no? Pero yo no, o sea, si hay una pareja de esposos que uno de los dos incurre en un delito determinado, ¿no es cierto? Pierde su posición negociadora frente al otro que si está en un divorcio, ¿no es cierto? Entonces, es así de simple. Yo negociaría como Estado y me plantearía en paralizar las cosas y decirles, bueno, ahora vamos a ver cómo salvamos algunas de las cosas, pero no es que vas a ganar, no es que te voy a salvar el pellejo. De repente podemos generar un mecanismo de repago para tus acreedores bancarios, pero tú tienes que pagar alguna factura, o sea, tú no puedes irte con las barcas llenas, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es, Pamela, de que uno tome la decisión, pero si no toma la decisión, la otra cosa que viene es la siguiente: alguien te tiene agarrado el cuello. Alguien te tiene agarrado el cuello, por no decir otra cosa, ¿no es cierto? Y no te está dejando actuar, ¿no? Entonces, yo no creo que haya otra cosa. Claro, la sensación de... Bueno, de y eso complicidad, está en estos números. Claro, hay ¿No una es cierto? sensación. De repente la gente no le está procesando como lo estoy diciendo yo, pero hay una sensación de gobierno, falta de presencia del presidente, falta de liderazgo, dislates, más protección sospechosa, en algunos casos, a algo que estaba bastante flagrante. ¿El Ejecutivo no te parece que es muy técnico y poco político? Tal vez le falta, siempre me pareció, le falta de eso siempre para poder manejar la situación. Yo propuse siempre que el primer ministro fuera alguien como Martín Vizcarra o alguien como César Villanueva, por último, gente que estaba curtida en política, pero pusieron a alguien muy técnico que podrá ser un excelente ministro de Economía, pero no es político. Fernando Zavala no es político ni nunca va a ser político, ¿no es cierto? Entonces, sí, tú no puedes llenar pues el ministerio o los ministerios con puro PhD, ¿no? Ese no es el tema. El tema es que lo llenes con gente que maneje los tiempos, maneje los discursos, maneje las actitudes, y los PhD los contratas para que hagan el trabajo técnico, que para eso han estudiado, digamos. La Fiscalía, el fiscal de la Nación y el equipo que ha nombrado ad hoc para hacer Lavallato, ¿va a tener la capacidad y el músculo para poder manejar este caso Lavallato? Te digo la verdad, yo creo que técnicamente sí lo tienen. Acá se ha demostrado en el Perú que cuando alguien quiere, cuando hay motivación, se puede traer hasta un presidente de otro país. O sea, eso lo hemos hecho. Técnicamente se puede. Lo que no estoy seguro es si podemos hacerlo institucionalmente. ¿Por qué? Porque yo tengo la sospecha, como muchos, de que Odebrecht ha penetrado demasiado el nervio y el hueso institucional de muchos países. Ya hizo ¿no es cierto? metástasis. Sí, y en ese sentido, yo la verdad abrigo la expectativa de que desde Estados Unidos, principalmente, lo digo con nombre propio, venga el principal envión, ¿no? Yo siempre traigo en conversaciones privadas el ejemplo de lo que ocurrió con la Federación Peruana de Fútbol, ¿no? Por años nos dijeron, no se puede tocar al señor Burga porque nos sacan de los mundiales, de las Copas Libertadores, no se van a poder hacer ni certámenes de Copa Perú. Bueno, bastó que hubo una resolución en Estados Unidos. Vino el tío Sam y arregló la cosa. En 4 meses el señor estuvo fuera. Entonces, lamentablemente no tenemos pues el músculo institucional acá, ¿no es cierto? Y lamentablemente tampoco tenemos la credibilidad entre nosotros mismos. Estamos discutiendo siempre los fallos, de acuerdo a si me gusta o no me gusta el fallo. Entonces yo creo que esto, afortunadamente, esto sí tiene una dimensión internacional que puede obligar a que un país como Estados Unidos, que tiene mucha más institucionalidad, sí pueda actuar. Sin embargo, nosotros deberíamos hacer nuestra parte, ¿no? Y yo lamentablemente coincido con ustedes, no estamos haciendo nuestra parte y la ciudadanía tiene una sensación de que se está dejando pasar esto, y eso sí no es bueno, ya no para el tema de Odebrecht ni la lucha anticorrupción, sino no es bueno para la democracia, porque precisamente abre el espacio a esas voces que dicen necesitamos al dictador que ponga orden, y eso es lo que nosotros no queremos. No, además es increíble que se hable, si ni siquiera se ha llegado a los 6 meses,
de la posibilidad de una vacancia, de la Imagínate, posibilidad de una incapacidad moral. No, eso, ¿no? Porque sí, son muy lamentable. cosas que se están discutiendo. Claro, pero el presidente no debiera, por ejemplo, en el tema de incapacidad moral, no debiera seguir echándole pues gasolina a ese rumor, ¿no? Y la manera que lo tiene que hacer es poniéndose al frente de la lucha anticorrupción con Odebrecht. Ahora, yo no conozco detalles y bueno, lamentablemente su particular posición de haber sido ministro de Economía y primer ministro durante el gobierno del presidente Toledo, que claramente hay más que una sospecha de que puede ser un gobierno muy penetrado por la corrupción de Odebrecht, sí lo pone en una situación compleja, pero yo no tengo elementos para señalar culpabilidades, ni lo voy a hacer, y mucho menos con alguien que haya sido o que sea presidente. Pero sí creo que necesitamos los ciudadanos señales mucho más claras del presidente y de todo el aparato político. Para terminar brevemente, Rutas de Lima, peaje de Puente Piedra, se tiran la pelota entre la gestión de Susana Villarán y el señor Castañeda Locio, y al final los que pagan los platos rotos son los vecinos de la zona que se van a ver afectados. Yo te voy a ser sincero, yo creo que, la gran culpable de todo este tema ha sido Susana Villarán, pero creo que Lucho Castañeda Locio no renegoció una concesión que hace tiempo sabíamos que era un disparate, ¿no es cierto? Yo soy defensor de las concesiones, lo digo públicamente, creo que es importante el capital privado en la gestión pública, pero tienen que estar bien diseñadas. Cuando no hay buen diseño pasan estas cosas y todo el sistema se lastima. Yo creo que Odebrecht, por ejemplo, ha penetrado mucho este sistema y lo ha envilecido, y hay que corregir esto para que mantenerlo como está. Sin embargo, yo la verdad, de nuevo me voy al presidente, creo que este tema ya no puede manejarse al nivel de municipalidad. Yo creo que el presidente necesita entrar, y a eso voy con el liderazgo, ¿no es cierto? No quedarnos en que no, esto lo ve el Poder Judicial, no, esto lo ve la municipalidad. No, cuando el presidente quiere que las cosas se hagan, las cosas se hacen. Tiene que marcar la hoja de ruta. Exactamente. O sea, que no quiere decir interferencia de poderes, pero decir hacia dónde queremos. Exactamente. Con buena comunicación, porque el sentarse a la mesa a negociar y que se logre parar por 30 días, se logró en la PCM. Pero no hay la percepción de la gente que el presidente o el primer ministro metieron la mano ahí. No hay la percepción, y además te cuento, eso de los 30 días la gente no lo quiere. O sea, la gente quiere que ese peaje fuera, que se elimine. Y ojo, el peaje de ida, el de norte-sur, tampoco debiera estar, te lo digo de frente, porque uno paga un peaje, Pamela, por un servicio vial. Yo me he tomado el trabajo de contar los cruces semaforizados que hay desde Ancón hasta Pro, que es donde empiezan los intercambios que ha hecho Odebrecht. 15 cruces semaforizados. 15. Claro, eso no es autopista en ninguna parte del mundo. O sea, en ninguna parte del mundo tú pagas un peaje, cualquiera que sea el valor, aunque sea un sol, ¿de acuerdo? Para encontrarte un semáforo sin metro. Una vía rápida, ¿no? obviamente. Ahora, si tú ¿qué pasa si tú pones una autopista, un segundo piso, como hay en México, y haces que la gente de Ancón pueda llegar acá, digamos, en 35 minutos? Le puedes cobrar 10 soles si quieres. ¿Me entiendes? Pero la gente siente un beneficio. Hoy en día el tiempo de traslado sigue siendo 2 horas y media. ¿Cuál es el beneficio neto? Ninguno. ¿No? Claro. En cambio te están cobrando de ida y ahora de vuelta. Y no estoy contando a los que viven en Puente Piedra. Bueno, si ustedes han ido ahí, no sé, se han ido recientemente, pero la verdad es que esos tramos donde está la inmediación del peaje es como si fuera la vía Arequipa. Sí. Con la diferencia que le tienes que meter tránsito pesado, que es peor. Claro. ¿No? Entonces, sientes sándwich en tu carrito en medio de estos que trasladan containers, camiones, y tú estás en tu carrito que sientes que te van a aplastar. Y en algunas horas encuentras que están por la vía, por la tierra del costado, que se están haciendo así, un poquito se te viene el carro encima. Ya, esa es la realidad. Entonces, ya no es una carretera, Pamela, estamos hablando de avenidas. Entonces, yo diría, pongamos casetas en la Javier para ver cómo nos va, ¿no? Y vamos a ver si a la gente le gusta, ¿no? Entonces, eso había que mirarlo, porque no es bueno dar una señal que la gente y los conos son limeños de segunda categoría, ¿no? Yo creo que todos somos ciudadanos de una gran ciudad. Y tenemos que aprender a coexistir bien. Insisto, lo está hablando alguien que defiende la inversión privada en infraestructuras, No lo estoy hablando desde la posición de izquierda. Pero creo que precisamente para salvaguardar ese tipo de sistemas hay que ser cuidadoso con la población. Después se pervierte y la gente no quiere nada y ninguno. No quiere nada de nada. Que fue más o menos el efecto que ocurrió con la autopista del Callao, ¿no? Que se malogró la posibilidad de hacer otras concesiones porque ya se veía ese sistema con desconfianza. Lo hemos vivido. Mira lo que pasó con la paralización de las eléctricas del sur durante el gobierno de Toledo, ¿no? O sea, hay que tomar lecciones aprendidas. Hoy en el mundo, cuando quieres desarrollar
desarrollar asociaciones público-privadas, en paralelo a los análisis financieros, están mirando las factibilidades de lo que le llaman los stakeholders, los implicados en el proyecto. Y cuando una un mirada proyecto social, pues, ¿no? Exacto, No cuando un solamente proyecto pasa por el es factible en lo económico, pero no es factible en lo social, simplemente ya no se va. puede hacer. Y si eso lo penetra con corrupción, menos aún. Entonces, hay que evitar la corruptela, hay que evitar los conflictos sociales y hay que hacer que los proyectos den un buen rendimiento económico. Esas son las tres patas, digamos, para sostener un buen proyecto. Eugenio, gracias por estar con Muchísimas nosotros esta gracias. tarde. Con todo gusto, a la orden. Gracias. Encantado.